Pero bueno, son experiencias que me van a servir para el próximo curso. Pues. ¿Okay? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días. Bueno, yo en verdad lo que quería decir era que creo que ha sido una experiencia de retroalimentación y también que nos ha exigido tanto a usted como a nosotros salir de la caja. Eh, y eso es algo súper importante, más en los tiempos que vivimos. Y no sé, pero particularmente creo que me he hecho como, o sea, a mí siempre, y esto es una opinión muy particular, me gusta más la macro que la micro y verla desde tanto o tener que tener la posibilidad de evaluarla desde un punto de vista más amplio es algo súper enriquecedor y sé que va encaminado por lo que uno va a buscar. Entonces, en verdad, creo que a pesar de todas las cosas, como dice Estefanía, yo vivo en La Guaira, vivo en el interior y esto es horrible con la luz, pero todo ha sido bastante provechoso. Qué bueno, sí. Es que el problema de la conectividad, de la luz, de tantas cosas que bueno, uno lo entiende, pues entonces eh, es muy difícil, es muy difícil. Pues. Yo por lo menos aquí tengo una conexión de internet que medianamente funciona, así que por lo menos en el aula virtual no tuve problemas para cargarles los materiales y ver que ustedes se conectaban y estaban allí pendientes de revisar lo que enviaban, ¿no? Entonces yo creo que por ahí me siento satisfecho, porque sé que por lo menos la gran mayoría de ustedes logró entrar al aula, logró bajar los materiales, logró revisarlos, logró estudiarlos, y ya eso es importante, pues, o sea, que no, por lo menos de alguna u otra manera lograron entrar al campus virtual, y que cuando entraron, bueno, no tuvieron problemas, pues no se les cayó el aula, porque el problema que había y que eran las críticas que tenían algunos miembros del centro de estudiantes y del consejo de escuela es que la plataforma no funcionaba, ¿ok? Pero bueno, a mí me funcionó, o sea, yo creo que a ustedes también les funcionó más allá de todos los problemas que tenemos, pues, y ya eso es importante. Lo que me preocupaba era eso, pues que ustedes de repente no pudieran tener acceso aunque a cualquier hora, pues en cualquier momento al campus virtual y no pudieran revisar los materiales, no pudieran leer los materiales, no pudieran bajarlos, guardarlos. Eso era lo que más me preocupaba, pero al día de hoy sí lo lograron, pues sí lograron bajar los materiales, leerlos, estudiarlos, porque bueno, están las pruebas pues, que sí lo hicieron. ¿Alguien más? Hola profesor, buenos días, ¿cómo está? Hola, Luz. Bueno, en mi caso sí lo comprendo cuando dice que fue un reto, porque igual que creo que la mayoría es la primera vez que veo clases virtualmente. También sobre el aula virtual, también tenía esa misma idea de que quizás no funcionaba o que quizás era muy anticuado, pero realmente fue todo lo contrario. Y en mi opinión sí creo que tal vez me hubiese gustado ver algunas otras más clases sincrónicas, pero entiendo también el problema de la conectividad, el horario oficina y bueno, entre otros problemas. Pero bastante enriquecedor este reto, de verdad, profesor. Y le quería agradecer por tomarlo, pues. Sí, Luz, fíjate, cuando en el consejo de escuela discutimos esta opción de abrir un curso, un semestre único, pues, un semestre tipo, de esos que son intensivos, ¿no? Ya yo venía trabajando con el aula porque cuando vino la pandemia, la profesora Marjorie y yo nos conectamos muchísimo y empezamos a ver tutoriales, webinars, nos conectamos con un grupo de Bolivia de Google. Ellos trabajan más con Classroom, con otra cosa, pero esa experiencia que vivimos con ese grupo de Bolivia fue bien interesante para entender cómo funcionaba la virtualidad. Por mi parte, leyendo, buscando información, viendo videos tutoriales,
solicité que me abrieran el aula en el campus virtual, me la abrieron, era de prueba, y bueno, a darme golpes con el aula virtual, buscar tutoriales, ver cómo se subían los materiales. La universidad también hizo un buen trabajo con CDUCB de, de montar tutoriales, montar un webinar, montar cursos en línea para ver cómo trabajaba el campo virtual. En fin, hubo apoyo. Quizás no tanto como uno hubiese querido, ¿okay? Como la Católica, pasa que la Católica como tiene fuentes de financiamiento, ellos pueden hacer todas esas cosas, ¿no? Pero la central, como tenemos tantas limitaciones, pero sí es un esfuerzo, pues, un esfuerzo importante por tratar de que uno entendiera cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y en particular, esto ha sido un reto fuerte. Y cuando la profesora Ana dijo, bueno, ¿quiénes son los profesores que van a dar clases? Bueno, yo simplemente me anoté y dije, bueno, vamos a lanzarnos por esto y vemos cómo va a funcionar. Como era un semestre de prueba, bueno, vamos a trabajarlo. Entonces, lo asumí. Y bueno, creo que el resultado está a la vista. Pues. El resultado está bastante bien. Lamentablemente tenemos solamente 4 o 5 personas conectadas. Me hubiese gustado escuchar la opinión de todo el grupo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y hay que seguir adelante. ¿Okay? Si hay alguien más que quiere emitir su opinión, excelente, y si no, pasamos. Sí, profesor. Ajá, Bueno, yo también le quería agradecer por ser uno de los pocos profesores que se atrevió a hacer esta experiencia en este semestre de prueba. Este, la verdad que la plataforma del campus de la UCB pues funciona bastante bien. Personalmente tampoco la había utilizado como la mayoría y no sabía cómo iba a ser esto, pero la verdad que sí ha sido una experiencia bastante buena con todo lo que está pasando, poder ver clases, aunque sea de manera online y asincrónica en su mayoría. Sí me hubiera gustado, igual que otros, ver un poco más de clases sincrónicas, pero también, como dice, es un problema de el internet y de que las personas se conecten, entonces de verdad también entiendo que eso es algo limitante y bueno, con las limitaciones que teníamos, se pudo llevar el curso adelante. Muchas gracias. bueno, no, las gracias a ustedes por haber aceptado también ese reto. Pues. Pero fíjense que, bueno, yo voy a tratar de tomar esta recomendación que me están dando ustedes para el próximo semestre, ¿no? O sea, por lo menos tratar de ver si puedo dar, aunque sea una clase, una clase sincrónica por unidad, pues. Tengo que evaluarlo a ver cómo puede ser eso. Pues. ¿Okay? Igualito que la grabo y la tienen allí, pero por lo menos para los que puedan asistir, puedan entrar y compartir esa experiencia. Pero lo voy a tomar en cuenta para el próximo semestre. ¿Alguien más? Sí, profesor, buen día. Arturo, ¿cómo está todo? Bien, bien. Ante todo, quería darle las gracias porque sé que en todo sentido, y desde mi perspectiva, el hecho de hacer cualquier actividad de forma virtual, sobre todo en el ámbito educativo, requiere mucho más tiempo y dedicación que la presencial, tanto desde el punto de vista del estudiante como desde el punto de vista del docente. Entonces, de verdad quería darle las gracias en ese sentido porque sé que ha hecho un esfuerzo muy grande por hacernos sentir lo más cómodos posible y también por darnos como esa guía a través del curso, porque en la macroeconomía, donde hay tanta información y tantas fuentes y tantas perspectivas, de verdad que ustedes no haya preparado como una especie de hoja de en cada unidad ha sido bastante importante. Y el hecho de que no haya colocado distintas fuentes, de verdad también, como dice América, ha sido bastante valioso porque nos ha permitido ampliar las perspectivas y ver los problemas de distintas maneras. Y bueno, también como comentan los chicos, comparto el hecho de que el hecho de incluir
clases sincrónicas es bastante valioso porque nos permite conocer tanto su experiencia como también las preguntas de los demás compañeros, porque es bastante valioso. A veces uno tiene unas preguntas, pero las preguntas que tienen los demás también son bastante importantes y seguir más conocimientos. Así que de verdad, muchas gracias, profesor. No, repito, gracias a ustedes por haber aceptado el reto. Entonces, fíjense, o sea, de lo que recojo allí es importante una clase sincrónica. Ahora, yo no sé qué les parece a ustedes, porque lo voy a implementar para el semestre que viene. Yo creo que la clase sincrónica debe ser más hacia aclarar dudas, más hacia finalizando el módulo como tal, pues, para aclarar dudas, algunos elementos que el estudiante tenga allí presente. O sea, creo que por ahí pueden ir las clases sincrónicas. Pues no sé qué opinan ustedes con respecto a eso para el semestre que viene, que voy a volver a dar macroeconomía. Más que dar una clase como tal, pues, de macroeconomía. Prefiero dar la clase, grabar la clase y enviarla como se las envía a ustedes y dejar más bien una clase sincrónica para aclarar dudas, discusiones, esas cosas. Que ya se hayan leído los materiales, hayan visto los videos, esas cosas, yo creo que es lo más sensato, lo que más se me ocurre en estos momentos. Pues. No sé qué les parece a ustedes esa propuesta. Sí, claro, o sea, yo creo que sería lo ideal porque ya la explicación del tema como tal está en el video que usted coloca. Lo que pasa es que a uno siempre le surgen dudas y quiere como aclarar esas dudas y eso no se puede hacer a través de ver un video. Entonces sí sería bueno, después de que ya tenemos la explicación, poderlo aclarar en una clase, en un encuentro sincrónico. Perfecto, entonces sí, eso lo voy a tomar entonces como recomendación para el próximo curso. Okay, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, no sé, pasamos entonces a lo que nos interesa. Fíjense, ya ustedes tienen un elemento teórico importante, ¿verdad? En el módulo 2 se discutió y vieron los conceptos de señoreaje, impuesto de inflación, cómo se calcula, elementos matemáticos, etc. ¿no? En este módulo 3, la idea era, sigue siendo, tratar de entender esos conceptos que ya ustedes manejan, señoras, de impuesto de inflación y por supuesto el financiamiento monetario, que es lo que genera ese impuesto de inflación, ese señoriaje, pero viéndolo ya quizás desde un elemento más esencial, como es el caso de Venezuela, pues, más en la práctica, si cabe esa palabra aquí. ¿Okay? Entonces, por supuesto, esos dos materiales que les incluí, bueno, también les incluí el libro, no sé si lograron verlo, no sé si lograron bajarlo, el libro sobre inflación e hiperinflación. Tuve que colocarlo en una ventana emergente porque no sé qué pasó, pero el programa no me dejaba incrustarlo como tal. Ese libro también es bien interesante porque, bueno, está más actualizado, tienen temas bien interesantes allí que pueden leer. O sea, yo no lo voy a evaluar en este examen, pero sí es interesante que ustedes lo lean. O sea, busquen materiales allí, que está bien bueno. Les recomiendo uno que es el primero, el de Venezuela y la estabilidad de la hiperinflación. Pedro Palma hay una buena caracterización que hace Pedro Palma allí sobre cómo ese proceso inflacionario se vino gestando y hasta llegar ahorita a la hiperinflación. Entonces ya hay cosas, hay elementos bien interesantes allí. Todos los artículos que están allí están bien interesantes. Entonces yo de verdad los invito a que lo revisen, a que lo lean, a que lo
lo entiendan, etcétera. ¿Okay? Cualquier cosa, fíjense, yo les voy a decir algo. Por supuesto, terminamos esta semana, la semana que les entrego las notas, pero igualito. O sea, yo quedo abierto aquí a que ustedes, vamos a dejar el grupo de macro abierto. Me pueden escribir, me pueden escribir por el correo, por el privado, y podemos seguir conversando sobre estos temas, pues, sobre los temas de Venezuela, pues, en particular. ¿Okay? Entonces, o sea, mi intención no es cerrar este curso completamente, por supuesto, lo cerramos académicamente, pero igualito, como digo, queda abierto a sus dudas, a sus inquietudes, a planteamientos, si así lo desean, y podemos seguir en contacto en términos académicos. ¿Ok? Con respecto a lo que me planteaba Toro la semana pasada sobre la obtención de señoreaje con el sistema financiero, claro, ahí hay un elemento importante que yo se los comenté la vez pasada. O sea, y yo creo que ahí yo cometí, bueno, no sé si un error, pero sí hay una discreción allí. Pues cuando yo preparé el programa para 8 semanas, yo traté de hacer un hilo conductor, que era la inflación. Pues. Entonces, el primer tema, los elementos teóricos y básicos, y los aspectos fiscales de la inflación, que sería la unidad 2. Por supuesto, obvié el tema 2, la unidad 2, que es el mercado monetario. ¿Okay? Entonces, por supuesto, las dudas que tuvo Toro la semana pasada son básicamente de eso, pues que como no trabajamos ese tema, necesitamos algunos elementos de ese tema para el tema que estamos viendo hoy en día. Pero bueno, como ya el semestre que viene va a ser un semestre normal, entre comillas, ya incluiré todo allí. Pero fíjate, Toro, que cuando Zambrano habla de el financiamiento del sector, perdón, el señoreaje obtenido del sector financiero, es básicamente lo siguiente. O sea, el Banco Central genera oferta monetaria primaria, es decir, dinero primario, dinero que sale directamente del Banco Central. La banca, el sistema financiero, genera oferta monetaria secundaria, es decir, dinero secundario que se crea a través de multiplicador y vía crédito. ¿Okay? Entonces, por supuesto, ahí tienes una diferencia importante, ¿okay? Porque los agentes económicos solicitan créditos, la banca les da ese crédito, por supuesto, expande oferta monetaria, ¿okay? Y al expandir oferta monetaria, según lo que hemos visto por la definición de señoreaje, se genera señoreaje, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Hay señoreaje para el sector financiero, en ese caso, un aumento, una ganancia entre eso, dado por la tasa de interés, ¿okay? Como dice Zambrano, hay un elemento, una tasa de interés negativa, pero ahí hay una especie de ganancia. Ahora, ¿cómo la percibe el gobierno? Ahí es un poquito más complicado ver cómo lo percibe el gobierno, porque lo puede percibir a través de las cuentas corrientes de los agentes económicos o simplemente a través de las cuentas de ahorro. Acuérdense que la semana pasada yo les dije que les di un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el PIB está creciendo, hay servicios financieros, más bienes y servicios en la economía, los agentes económicos necesitan comprar estos bienes y servicios y por lo tanto demandan más dinero, ¿verdad? En ese caso, Banco Central expande la oferta monetaria, hay expansión de oferta monetaria de orden primario, que es justo lo necesario para cubrir ese aumento en la demanda de dinero. ¿Okay? Cuando el banco comercial da un crédito, ¿okay? No necesariamente te va a generar inflación, no necesariamente te va a generar otros elementos allí. ¿Qué pasa cuando Banco Central pasa por encima de la cantidad de dinero demandada? Entonces ahí empezamos a tener problemas de inflación, etc. Y más en el caso de Venezuela, que no tenemos producción, entonces es mucho más complicado. ¿Okay? Entonces ese elemento está ahí. Sin embargo, Zambrano no desarrolla más allá ese documento. Es un documento muy sencillo. Bueno, a lo mejor a ustedes les parecerá un poquito complicado, pero es realmente un
documento muy sencillo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quería con estos dos materiales? Bueno, que ustedes entendieran cómo es esa situación en Venezuela. ¿Okay? Generalmente yo les recomiendo a mis estudiantes que se lean la introducción, las conclusiones, primero que nada. Y después revisar el material interno a ver qué diferencias hay, cuáles son las dudas que surgen allí. ¿Okay? Entonces, eso es importante. El segundo material, el de Maita, tiene unos elementos teóricos bien importantes, que ya ustedes lo conocen, pero sin embargo yo no voy a preguntar nada de eso sobre materiales, más hacia la parte práctica. Y Maita plantea unos elementos ahí importantes, que es, ella habla sobre lo que vimos en el módulo 2, cuando percibe el gobierno señoriaje, ¿verdad?, una tasa de inflación baja, y cuando deja de percibir señoriaje a una tasa de inflación alta. Entonces ella muestra cifras allí, ella ha sido un trabajo bien interesante, un trabajo empírico bien interesante. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes revisen eso. En la parte teórica, ¿no?, porque ella menciona algunos elementos allí, eso no lo voy a... Es importante que se lo lean, pero no voy a evaluar esa parte como tal, porque a ese nivel en que ustedes están en quinto semestre, es complicado que ustedes ya manejen esa bibliografía. ¿Okay? Pero cuando vayan avanzando en la carrera, ojalá encuentren profesores que lo manden a hacer revisión bibliográfica, revisión de trabajo empírico, etcétera, para que ustedes ya comiencen a manejar esos elementos para cuando vayan a hacer su trabajo de grado. ¿Okay? Entonces, eso es importante. ¿Cómo va a ser la evaluación? Listo, se las mando el domingo, pueden entrar a las 8 y ahí van a conseguir toda la información. Son 4 preguntas que tienen que desarrollar, ¿okay?, a 4 puntos cada una y mandarlas por el portal. ¿Okay? Si se leyeron los materiales, no es un control de lectura, es una interpretación de lo que está allí en los dos materiales. ¿Okay? Entonces, lo que me interesa es no solamente que hayan entendido el material, sino si han entendido el tema como tal. ¿Okay? Porque para entender lo que estamos viendo ahorita, debieron haber entendido lo que vimos en el módulo pasado, los conceptos de señoriaje e impuesto de inflación. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que está allí. Con respecto al libro, bueno, como les dije, queda a decisión de ustedes que lo revisen, lo lean y entiendan, que yo creo que lo van a entender ahí a la luz de lo que ya hemos visto en el curso. ¿Ok? Bueno, quedan entonces ustedes en el derecho de palabra. Me gustaría que conectaran la cámara para poder verles la cara y tratar de reconocerlos. Ah, ¿tú eres? Luz. Ajá. Ah, ok. Pero conecten la Yo cámara. tengo una duda. Ajá. Conecten la ¿Se ve? cámara. No sé si mi internet permite. Okay. Bueno, está bien. Tranquilo. Ajá, ya la conecté, pero no sé si el internet deje que se muestre. No, Yo tranquila. tenía una duda acerca de un concepto más que todo, y es el concepto de señoriaje puro. Ajá. Ajá, fíjate. Sí, a ver si me lo podías explicar. Ajá, pero fíjate, el concepto de señoriaje puro es ese que se produce cuando estoy dando el ejemplo del incremento del PIB. ¿Okay? O sea, si el PIB aumenta y los agentes económicos quieren más bienes y servicios, le van a demandar dinero. En ese estado, bancos centrales expanden la oferta monetaria, justo lo necesario para que se compren bienes y servicios. ¿Okay? Pero para que los agentes económicos compren bienes y servicios en ese espacio, ubícate en la LM, punto a su 0, punto a su 1. ¿Okay? Entonces, de la su 0 a la su 1 hay señoriaje.
porque la tasa de crecimiento del dinero está aumentando. ¿Okay? Eso es señoríaje puro. ¿Por qué es señoríaje puro? Porque el otro concepto que tenemos de señoríaje es el que financia el gobierno. ¿Okay? Es decir, cuando Banco Central, una economía que tenga producción y esas cosas, expande la oferta monetaria más allá de la necesidad que tienen los agentes económicos de comprar bienes y servicios. ¿Entiendes? Entonces, esa diferencia que está allí, esa diferencia de ese señoriaje, es lo que va a utilizar el gobierno ¿para qué? Para financiar su déficit fiscal. Entonces, entender lo que es señoriaje puro es ese elemento. Pueden haber otras interpretaciones, pero yo creo que la que más se compara a eso es ese ejemplo. ¿Okay? ¿Te quedó claro? Chévere, profesor. Sí, listo, gracias. Okay. Al próximo. ¿Me escucha? América, ¿no? ¿Quién? No, Jorge preguntó primero. Ok. Primero las damas. Bueno, no sé, pónganse de acuerdo. Gracias, Bueno, gracias. América. Profe, yo le tengo una pregunta relacionada con más o menos lo planteado tanto por Zambrano como por Maica, de el hecho de que, según las cifras que ellos presentan, ya la recaudación por señoriaje y por impuesto a inflación, sobre todo en los últimos años, ha venido en caída, ¿no? Por el proceso inflacionario o de hiperinflación que se tiene. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿por qué? Que es también una pregunta que hace Maika como en sus conclusiones, ¿por qué por lo menos este gobierno, de una u otra manera, no ha querido aplicar ningún plan macroeconómico para corregir el tema hiperinflacionario? O sea, es un tema, ¿usted lo ve como un tema más que todo político? ¿O cree que no se tiene suficiente asesoramiento de una u otra manera? Eso me llamó bastante la atención porque pensando en que hay distintos ejemplos de lo que ha pasado, por lo menos en países cercanos a América Latina o en el mundo con hiperinflaciones, no se han tomado los planes para corregirla, sino simplemente el proceso ha sido avanzado y sostenido. Entonces, bueno, esa es como que mi pregunta, una de mis preguntas. Ok, fíjate, América. ¿Cuál es el problema con Venezuela? El problema es que este gobierno no le interesa resolver el problema de la hiperinflación. O sea, no le interesa por problemas políticos, porque quiere mantener a la gente sometida, etc. Si ustedes se ponen a escuchar, a ver los discursos de Maduro que todos los días habla, ¿verdad? Yo no lo hago, pero bueno, es una ladilla. Ustedes se dan cuenta que él no menciona absolutamente nada, ni cómo resolver el problema de la caída de la producción, ni cómo resolver el problema de la hiperinflación. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente ellos aluden que ese no es problema de ellos, que eso no fue generado por ellos, que eso es un problema externo, que alguien lo generó, que es una guerra económica. Por lo tanto, eso debería resolverse por oír hacia el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero ahí hay un error. O sea, y la gran mayoría de la gente dice que, bueno, que tiene que haber un cambio de régimen. Sí, es posible que se resuelva con un cambio de régimen, pero yo lo dudo, porque el problema es que tienes que resolverlo hoy y no lo has resuelto. El gobierno no tiene intenciones de resolverlo. Por múltiples razones. Quizás una de ellas es por el extremismo que tienen dentro de ellos mismos. O sea, hay gente que no quiere aplicar políticas supuestamente neoliberales, que al final del día no son neoliberales, sino simplemente políticas económicas sensatas para resolver el problema, y que creen que eso se va a resolver por su propia dinámica, ¿no? Ya llevamos, desde 2017 ya llevamos 3 años en hiperinflación. O sea, yo no sé, en estos días me puse a sacar cuenta y por los momentos pareciera ser la más larga que ha ocurrido, sobre todo en América Latina, ¿no? Pero tengo que revisar con más calma esa cifra. Y una cosa que llama la atención, América, es que
Venezuela es el primer país petrolero que sufre hiperinflación. Los otros países petroleros no han sufrido hiperinflación, pero Venezuela sí. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema de la hiperinflación? Políticas sensatas, una política monetaria sensata, una política fiscal sensata, una política cambiaria sensata, acompañadas con políticas microeconómicas sensatas. Por supuesto, eso pasa porque el Banco Central asuma su independencia, porque el Banco Central sea autónomo, porque la directiva de ese Banco Central sea profesionales en el área, ¿ok? Eso implica que ese banco genere confianza en los agentes económicos, genere credibilidad en los agentes económicos para poder aplicar una política inflacionaria. Fíjense, les pongo el ejemplo. Cuando se va a construir una casa, un edificio, ¿qué se necesita? Estabilizar el terreno, estabilizarlo, construir bases que sustenten el edificio, que sean fuertes, etc. Si aplicamos ese mismo concepto a la economía, necesitamos entonces una política de estabilización fuerte que logre reducir los desequilibrios macroeconómicos, que logre resolver otros problemas, ¿okay? Para entonces, a partir de allí, generar una política de crecimiento y de estabilidad económica. Pero a este gobierno realmente no le interesa resolver el problema. Yo parto del principio que es un problema político, pues. Un problema político que no quieren dar su brazo a torcer los grupos extremistas que están en el gobierno. Que lo que quieren es un socialismo puro, sin intervención de ningún tipo, y entonces plantean que las políticas para resolver la inflación son políticas neoliberales, etc. Pero si ustedes se ponen a ver, yo no creo que haya otro gobierno más neoliberal que este que estamos viviendo en Venezuela. Porque soltaron los precios, destruyeron el sistema de precios, el tipo de cambio va por allá todo loco. ¿Okay? Entonces, si ustedes se ponen a ver con calma, con cabeza fría, este gobierno es más neoliberal que los propios neoliberales del mundo. ¿Okay? No sé si te quedó claro, América. No te escucho. Sí, profe, Okay. gracias. Sí, Y de incluso todas me dio maneras, mucha risa su último comentario porque yo lo he llegado a pensar de que este gobierno es muy neoliberal, pero no me creen. sí, Pero sí, me no, dicen a veces que estoy como loca. Pero bueno, está bien. no, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues, ajá, ¿alguien más? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. En el... ¿Me escucha? Sí, sí. Te No escucho conecto la bajo, cámara, pero te escucho. Sí, te escucho no bajo, pero te conecto escucho. la cámara porque si no, se me queda pegado No, tranquilo, la plataforma. no, tranquilo. Trabajo de Zambrano se observa cuando él muestra los cálculos para el señoriaje. Ahí se observa que los saldos monetarios reales aumentan en algunos periodos, pero también disminuyen en otros. Ujú. Eso podría decirse que es producto de la diferencia que existe entre el aumento de saldos monetarios en relación al aumento también del nivel de precios. Exacto, sí, sí, sí. Porque si tú ves ahí la cifra, lo que pasa es que yo no recuerdo si él coloca también la tasa de inflación, no recuerdo. Pero generalmente la caída de los saldos reales depende de función de cómo se generó la inflación en esos periodos. Pues. ¿Okay? Fíjate que eh, si tienen chance, métanse en Banco Central, vayan a la parte de estadísticas y busquen las cifras de, de inflación. O sea, pues, sobre el índice de precios nacional al consumidor. Claro, ahí van a conseguir el 96 para acá. Pero donde están las cifras históricas, ahí están también las cifras, creo que del 50 hasta el 2007, si no, mi memoria no me falla. Y hagan un ejercicio de cómo se ha comportado esa inflación. ¿Okay?
sí pueden también bañarse al aspecto monetario, y ahí debe estar también la liquidez. Y vean cómo la liquidez y la tasa de inflación siguen un ritmo muy parejo a lo largo del tiempo. ¿Okay? Y por ahí puedes sacar también eso que me estás planteando, doctor. Por ahí lo puedes ver también. Pero en esencia es eso, pues. La esencia es que dentro de los periodos que manejó Zambrano, tienes periodos de baja inflación, pero también tienes periodos de alta inflación, o sea, de alta inflación de 2 dígitos. En ese lapso que él hace el estudio no tenemos todavía un proceso hiperinflacionario. Pero fíjense que hay una cosa importante que plantear aquí, que creo yo se los di la semana pasada, que es que los procesos inflacionarios no surgen de la noche a la mañana. Son procesos que se vienen gestando, se vienen madurando, hasta que simple y llanamente se rompe la burbuja y de la noche a la mañana sí estamos en hiperinflación. Pero eso ha venido gestándose poco a poco. El trabajo de Daniel Cadena tiene en el libro. Me llama la atención porque él hace un cálculo allí bien interesante de cuándo comienza realmente la hiperinflación. Y él asume que la hiperinflación, según los datos que él tiene allí, su estudio econométrico, él dice que esa hiperinflación comenzó en mayo, donde según sus datos, el impuesto de inflación y señorías alcanzaron el máximo, con una tasa de inflación que él menciona allí. ¿Okay? Entonces, eso es discutible, claro, argumenta todo su trabajo, pero es discutible, pues, porque de repente pueden haber diferentes metodologías de cómo calcularlo, pero lo que él plantea puede ser válido, que es porque ya asumimos entonces que en el 2017 ya estábamos a las puertas de la hiperinflación. ¿Okay? ¿Te quedó claro, Toro? Sí, y una Oh. cosa que me pareció interesante es comparando ambos trabajos, tanto el de Maika como el de Zambrano, es en torno a un aspecto metodológico, porque en el trabajo de Maika, ella coloca como una de sus conclusiones principales que en términos nominales la recaudación del señoriaje se reduce entre el periodo o dos periodos, salvo 2 años en particular. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista de bueno, se observa que la recaudación del señoriaje, en términos reales, Se te corta la comunicación. sí, que, vuelvo a replantear. ¿Me escuchan? Sí, sí. Y de Zambrano tiene que ver con un aspecto metodológico, Ajá. porque Maika, que evaluó el señoriaje en términos nominales, ella observa que la recaudación se reduce entre el periodo 89 y 2000. Pero si vemos el trabajo de Zambrano, que él mide la recaudación en términos reales, se observa que en los datos no hay una disminución clara, sino más bien es volátil. En unos años aumenta y en otros disminuye en el mismo periodo, 89-2000. Exacto, exacto. Sí, sí, y hay bueno, son dos metodologías diferentes que utilizan, pues. Entonces, esa es la idea importante de los dos trabajos, porque cuando ustedes hacen esa comparación, como tú lo hiciste, tienes conceptos que son muy parecidos, pero los cálculos para hacerlo, para tener la evidencia empírica, varía, pues. Entonces, eso es lo interesante de esos dos trabajos, pues, ¿ok? Y ver, pero lo que tienes en el fondo es que ha habido recaudación de señoriaje en esos periodos. Lo importante también precisar allí es que has tenido señoriaje, has tenido impuesto de inflación, pero no se desató la hiperinflación. O sea, como les vuelvo a decir, o sea, viene gestándose, ha venido gestándose, ¿ok? Pero en esos momentos no había hiperinflación, por supuesto, como se tanto al cántaro al agua hasta que se rompe. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí,
Sí, profe, yo quería comentar algo. Eh, a mí me ha parecido bastante curioso y no sé si ya lo comentaron antes, porque se me fue el internet un momento y no me conecta la cámara, por eso no me puede ver tampoco. No te preocupes. Pero a mí me pareció súper interesante ver que cuando se instauró Cadivi, los niveles tanto del señoriaje como del impuesto de inflación se elevaron, sobre todo entre los años de 2002 hasta 2012, por encima del promedio. Me pareció bastante curioso que sucediera eso y bueno, siento que, no sé, cuando mientras leía el libro yo decía, wow, este país, no, hombre, siempre ha sido caótico. Sí, es que fíjate, es que el problema aquí en Venezuela es que no ha habido una política monetaria antiinflacionaria, porque es que Venezuela ha venido sufriendo de inflaciones altas desde finales de los 70, pues. Entonces, que has tenido tasas de 2 dígitos, ¿ok? Tasas de 2 dígitos que por supuesto la inflación ha sido muy volátil, ¿ok? O sea, tienes bajas, tienes altas, tienes puntos, elementos muy puntuales como en 1996 que llegó a 103%, pero fue una cuestión coyuntural porque se liberó el tipo de cambio. Entonces eso hizo que subiera, pero inmediatamente se estabilizó en 2 dígitos. Pero el punto fundamental es que no, sí se han hecho estudios sobre la inflación en Venezuela, pero no ha habido una política seria para reducir esa inflación a un dígito. Pues. Y bueno, y ahí tenemos los elementos que mencionan los dos trabajos y lo que menciona el libro. Pues el problema del señoría, el problema del financiamiento del déficit con expansión monetaria. Por supuesto, en esos momentos los déficits son bajos, son muy bajos. O sea, tiene déficit, sí, es verdad, pero son muy bajos. Por lo tanto, las expansiones monetarias que pudieron haberse dado allí también eran muy bajas. Pues. Entonces, no es como ahorita que tienes un monstruo de déficit fiscal en la economía, ¿ok? Producto de los problemas que tiene el PDVSA, ¿okay? Porque el problema está en que está financiando PDVSA. El problema es que PDVSA tiene un hueco fiscal porque la destruyeron. ¿Okay? Entonces, ¿cómo financia ese hueco? Bueno, tengo que echarle billetes, no me queda de otra. Y como les dije la semana pasada a ustedes, tenemos, este gobierno no tiene real, tiene que pagar sueldos y salarios, tiene que pagar deudas, tiene que pagar los bonos. ¿De dónde saca real? De Banco Central, absolutamente de Banco Central. No puede sacarlo de ninguna otra parte, porque tiene las restricciones externas y las restricciones internas en cuanto a financiamiento. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, profesor, yo tenía una duda. Considerando que la inflación es un fenómeno monetario, Ajá. deberíamos llegar en la situación actual a un punto de equilibrio en el cual la inflación tenga como una inflación óptima y todo se vaya empezando a mantener en el tiempo. No, olvídalo. Eso no, en Venezuela eso no existe. En Venezuela tenemos ese proceso inflacionario que no va a llegar. O sea, cuando hablábamos en el tema 1 de que llegado al punto de equilibrio, es un elemento teórico. ¿Okay? Y además eso es producto de una política monetaria expansiva. ¿Okay? O sea, el gobierno, por ejemplo, decidió que, bueno, que este año vamos a tener una tasa de crecimiento del dinero en 3%, por decir una cifra. ¿Okay? Pero en el caso que tenemos hoy en día, no es política monetaria, es simplemente una vulgar y silvestre vaciado de dinero a la economía. ¿Okay? Entonces, imposible, o sea, todos los días vacías dinero a la economía, todos los días aumenta la liquidez monetaria en Venezuela. Entonces, eso imposible que pase, que llegues a un punto. O sea, estimando la curva del AFE, pudiera llegar a un punto de máxima recaudación y a partir de allí pierde efectividad. Eso es lo que se pudiera hacer en este caso. ¿Ok? Tú eres Andrés, ¿no? Andrés Moncada. Sí, Ok. Ajá. ¿Quién más? Profe, yo tenía otra pregunta. Ajá, dígame. Eh,
llega un momento de uno de los dos materiales, no me acuerdo muy bien cuál es en este momento, que dice que evidentemente la impresión de dinero ya es una cosa muy abrupta, que no genera, que simplemente, evidentemente en estos últimos años se ha utilizado como medio de financiación y como un instrumento político del gobierno de turno, bueno, etcétera. Mi pregunta para usted es, eh, según creo que este es el de Maica, que habla de que el señoriaje por mucho tiempo tuvo mayor recaudación que impuestos como impuestos sobre la renta o que casi llegaba al 70% del IVA y sí, y también impuesto por exportación, o sea que era mucho más alto, se recaudaba más haciendo, poniendo señoriaje y trayendo impuestos, ocasionando impuesto de inflación que recaudando normalmente fiscal, que teniendo una recaudación fiscal normal. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿hasta qué punto es sano para un país la tenencia de señoriaje? No, no es sano, no es sano. A menos que tengas una economía que funcione, pues sin grandes desequilibrios, pero generalmente a la larga eso te va a generar inflación. O sea, el hecho de usar señorías de impuesto de inflación para financiar los gastos del gobierno es peligrosísimo, pues, a menos que lo tengas bajo control, pero eso no es fácil mantenerlo bajo control y dejar en manos del señoriaje y el impuesto de inflación las finanzas públicas es bien complicado porque son variables que son muy volátiles y muy peligrosas porque eso te va a generar hiperinflación a largo plazo. No, no, y al final del día no vas a poder controlar esa situación como gobierno. Pues. ¿Okay? Perfecto, profe. ¿Dudas? Sí, yo tengo un par. La primera tiene que ver si hoy en día básicamente, con una restricción del crédito bancario tan fuerte, si medimos el señoreaje total de la economía, podría ser muy al que percibe el gobierno, ¿no es así? Y la segunda, Se te entrecortó y no entendí. Se entrecortó y no entendí lo que me dijiste. sí, la primera pregunta, ¿me escucha? Sí, sí. La primera pregunta tiene que ver acerca de, hoy en día con la restricción tan fuerte al crédito bancario por el encaje legal, si Ajá. nosotros medimos actualmente el señoreaje total, debería ser muy cercano o prácticamente igual al señoreaje que recibe el gobierno, ¿no es así? No necesariamente, porque si tienes restricción de crédito, no hay expansión monetaria. ¿Okay? O sea, porque no está, o sea, vía multiplicador no hay expansión monetaria. ¿Okay? Porque si tienes un señorial, un encaje legal del 100% y lo bajaron a 97%, si mi memoria no me falla, igualito sigues teniendo restricciones de préstamo, ¿okay? de crédito, para dar crédito a las empresas, para dar crédito a los entes económicos. Por lo tanto, si no tienes crédito, no hay señoreaje que recauda el sistema financiero y por lo tanto el gobierno tampoco va a recaudar señoreaje por esa vía. ¿Okay? Entonces, no, por ahí pudiéramos decir que ese señoreaje no existe. Pues. ¿Cuándo pudieras tener un señoreaje de ese tipo? Cuando tienes tasas de interés de encaje legal aceptables, pues, un 15, un 20, un 25% de eso, pero con una restricción tan fuerte como tiene el sistema financiero en los actuales momentos, con ese aumento en el encaje legal que tampoco sirvió para nada, eso no es válido. Pues. ¿Okay? Tienes otra, ¿no? Otra pregunta. Sí, o sea, allí donde que me quería referir era prácticamente si se calcula el señoreaje con M1 y con M0, prácticamente no habría diferencia, ¿verdad? No, en esencia no. En esencia no.
porque M1, bueno, lo que pasa es que también, como les digo, o sea, como no vimos el mercado monetario, pero M1 lo podemos definir como depósitos a la vista y depósitos y efectivo en poder del público. ¿Okay? En esos depósitos a la vista entrarían los depósitos de ahorro y las cuentas corrientes, que es dinero cash, efectivo. ¿Okay? Ese sería uno de los conceptos. El otro sería M2, que sería depósitos totales más esos elementos que te mencioné ahorita. Pues. Entonces, ahí habría que ver cuál de los dos conceptos es el más apropiado para poder estimar el señoriaje. Pues. Generalmente los elementos teóricos señalan que debe ser M1. Pues. ¿Okay? Entonces, claro, eso también depende de cuál de las dos variables agregadas monetarias se tome como oferta monetaria. ¿Okay? Pues si tomas oferta monetaria como M1, bueno, tomas M1 como variable de discusión. Pero si es M2 la que se toma como oferta monetaria, entonces tendría que ser M2 para hacer la discusión. Pues. ¿Ok? Vale, gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con un elemento que también abarca Maika. Nosotros sabemos que el impuesto de inflación es el cálculo de los saldos monetarios reales multiplicados por la tasa de inflación. Uh-huh. Sin embargo, ella distingue entre el impuesto inflacionario real y el impuesto inflacionario nominal. Uh-huh. Entonces, me gustaría saber cuál es la diferencia analítica entre ellos. Ya va, no te entendí. Maika, Ajá. ella distingue entre el impuesto inflacionario real y el impuesto inflacionario nominal. Ok. Entonces, me gustaría saber cuál es la diferencia analítica entre ellas, porque si uno lo ve desde el punto de vista de la fórmula, saldos monetarios reales con una variable nominal que sería la tasa de inflación. Uy, bueno, ahí sí tengo que confesarte que eso yo no lo entendí porque ella lo dijo así, pues, pero tendría que revisarlo a ver. Pues, o sea, esa pregunta sí te la dejo pendiente. Lo reviso y te lo escribo por correo, pues. ¿Ok? O se lo escribo. No, bueno, te lo escribo por el grupo, pues, para que todos lo vean. ¿Ok? Déjame revisarlo con Perfecto. calma y te comento. Vale, muchísimas gracias. Ajá, si hay más dudas, si no, bueno, cerramos entonces la sección. Ustedes me dicen. Profe, yo tengo otra duda. Ajá. En una parte del libro, de los materiales y también el libro que usted nos mandó y el trabajo de Palma, habla sobre el tema de cuando se puso Recadi, ¿no? Con el control de cambio. Y también cuando estuvo Cadivi, ¿no? Entonces, mi pregunta para usted es si el hecho de tener un control de cambio o sea, el hecho de tener un control de cambio puede volverse o sea, puede volverse un mal en vez de beneficiar a la economía de un país. Y evidentemente las cifras comprueban de que con el control de cambio hubo aumentos dentro de la inflación y todo, pero por lo menos en el tema de Recadi, por lo que yo entiendo, y si no usted corríjame sin ningún problema, Recadi venía como parte de un plan de ajuste macroeconómico, creo que será en la época de los Sinchi, si yo al menos no me equivoco, de verdad. Y se hizo con el tema de darle oxígeno a los problemas económicos que ya venían. Entonces, y eso lo que hizo de una u otra manera fue acelerar un poco más los dígitos de inflación, sin embargo, no fueron tan grandes. Entonces, bueno, esa es mi pregunta para usted, de la utilización de impartir un tipo de cambio, qué consecuencias o de qué manera puede beneficiar o no a un país. Gracias. Fíjate, cuando se utilizan los controles de cambio, en este caso Recadi y todas esas brutalidades que han hecho en el país,
es simplemente para evitar que las divisas se vayan, ¿okay? Para que el país se quede sin divisas. O sea, esto es mucho, 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 mucho más complejo, pero voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda. Cuando tienes esos controles de cambio, por supuesto, vas ajustando siempre a la tasa de cambio, ¿okay? La vas ajustando. Cada vez que se ajuste esa tasa de cambio o se devalúa, ¿okay? Aumenta la oferta monetaria. ¿Okay? Porque, bueno, ¿cuál es el producto que nosotros exportamos? Petróleo. Entonces, cuando se exporta el petróleo, al tipo de cambio que ha aumentado, bueno, Banco Central va a recibir más dinero, ¿okay? Vas a pagarle más dinero a PDVSA y PDVSA va a aportar más dinero al fisco, ¿okay? Pero también, y esto es lo importante, cuando se devalúa la moneda, esa oferta monetaria aumenta, ¿okay? Porque está recibiendo más dinero, Banco Central recibe más dinero y por lo tanto la cantidad de dinero que se vacía en la calle es mucho mayor. Y entonces eso simple y llanamente presiona los precios, presiona otras cosas, otros elementos allí fundamentales y el gobierno tiene también más señoriaje en ese aspecto. Hay otros elementos fundamentales de los controles de cambio, ¿no? Que los controles de cambio deberían durar mínimo 2 años aproximadamente o menos, ¿okay? Para que puedan tener efecto. Sin embargo, aquí en Venezuela eso se ha extendido por los años y lo que ha generado es muchas distorsiones en la economía venezolana. Y para el fin en que fueron creados, que era evitar la fuga de capitales, no se ha conseguido. Lo que ha conseguido es simplemente generar más distorsiones en la economía venezolana. Pero en términos muy, muy sencillitos, es eso. O sea, esos controles de cambio generan distorsiones fiscales y generan distorsiones monetarias. ¿Ok? Bueno, no sé si te quedó claro, pues, la cuestión. Sí, profe, gracias. Ok. De esta manera voy a ver si consigo por ahí un material que está bien interesante sobre las evaluaciones del mercado monetario. Si lo consigo, te lo envío al correo. Buenísimo. Okay. Bueno, me dicen entonces si cerramos aquí. Dime. Una última pregunta, aprovechando que estamos hablando del Banco Central. Cuando se habla de utilidades cambiarias, ¿a qué realmente se refiere? Esa es la ganancia que supuestamente percibe el gobierno cuando hay una devaluación, Banco Central. ¿Ok? Pero eso es un elemento contable, eso no existe como tal. Simplemente lo que hace el Banco Central es registrar, ¿okay? En sus activos la diferencia. Por ejemplo, el tipo de cambio, por un ejemplo, una cifra, está en 4 bolívares, por decir algo, y se devalúa a 6 bolívares. Bueno, ahí hay un diferencial. ¿Okay? Entonces, ese diferencial genera unas utilidades cambiarias que van a Banco Central. ¿Okay? Pero eso es papel, eso no es un hecho tangible. ¿Qué pasó con el difunto? El difunto se puso a pedir que le dieran su millardito, es decir, un diferencial cambiario de una devaluación que hubo. ¿Okay? Eso no existe. Pero ¿qué hizo Banco Central? Inmediatamente le dio ese diferencial cambiario, lo vació a la economía, y entonces, ¿qué tenemos? Se generó lo que estamos, es uno de los elementos que generó esto que tenemos aquí. Eso es como si te dan un cheque, ¿okay? Tú vas al banco y lo cobras, pero le dices al cajero, devuélveme el cheque, el tipo te da el cheque y tú vas a otro banco, lo cobras, vuelves a retirar el cheque, vas a otro banco, lo cobras, y así sucesivamente. Eso es lo que pasó allí con esas utilidades cambiarias. Pero en esencia, esas utilidades cambiarias como tal no existen, o sea, existen en la contabilidad del Banco Central. O sea, no es que tú vas a sacar esas utilidades cambiarias y se las vas a dar al primer gobierno que te las está pidiendo, porque no, eso no existe. ¿Entiendes? ¿Entendiste? Sí, sí, clarísimo. Gracias. Ok, ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, más dudas, Ah, queda. profe,
Profe, ¿podría repetir otra vez lo del tema de la evaluación del domingo? ¿Cómo será que en esa parte se me fue el internet y no escuché muy Ok. bien? No, igual, se van a hacer 4 preguntas y a partir de las 8 de la mañana ya está disponible, ¿ok? Son preguntas relacionadas a los dos materiales, pero más que ver el material es interpretación de los dos materiales, ¿ok? Preguntas que van dirigidas a eso, a qué entendieron ustedes sobre tal cosa, tal punto, tal elemento dentro de los dos materiales que les envié, pues, ¿ok? Son preguntas quizás más prácticas, pues, ¿okay? O sea, no estoy evaluando la parte teórica, sino más la parte de evidencia empírica que presentan los dos documentos. ¿Okay? Ese es el examen. Por supuesto, tienen desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche para responderlo en medida que se puedan conectar a internet y que no vayan a tener problemas de internet, etcétera.